Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en este día, damos gracias a Dios. Siempre debemos de ser agradecidos con el Señor por el día que nos presta, por la bendición de estar vivos, por la familia que tenemos, por la comida que hay en la mesa. Por todo debemos de ser agradecidos a Dios. En vez de estarnos quejando por lo que no tenemos, apreciar lo que sí tenemos, apreciar lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado. Ahora vamos a ver en Juan 1:43. Dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Qué interesante llegar a este punto de la palabra de Dios. Dice, al día siguiente, un día antes se había encontrado con Pedro, y ahora vemos que el Señor encuentra a Felipe. El descubrimiento de Felipe y el testimonio de Jesucristo eran inequívocos. Jesús era el que era profetizado en las Escrituras. Él era el Mesías prometido. Así que vemos que la experiencia de Felipe involucró 3 puntos importantes. Jesús mismo era y buscó a Felipe. Él no estaba buscando a Jesús. ¿Se fijan? Andrés andaba buscando con su amigo al Señor Jesús. Pero Felipe no lo estaba buscando. Fue Jesús el que lo encontró. Fue Jesús el que fue y lo buscó. La iniciativa era totalmente de Jesús. Él tomó la iniciativa para encontrar, para salvar, para restaurar, para alistarlo en la misión que tenía para él. Jesús viajó una gran distancia para encontrar a Felipe. Galilea quedaba muy lejos. El propósito declarado de Jesús para ir a Galilea era encontrarse a Felipe. Al Señor no le importa hasta dónde tiene que caminar para encontrarte. Al Señor no le importa hasta dónde tiene que ir para encontrarnos. Él nos encuentra. Él nos encuentra. ¿Te imaginas el precioso Salvador, el Mesías del mundo, buscándote a ti y encontrándote? ¡Qué precioso! Felipe, este es un cuadro de cuán lejos llegará Jesús para buscar un alma. Él mismo lo dijo, que el que tenía 100 ovejas y se le perdió uno y dejó las 99 y fue a buscar una. Así es el Señor cuando nos quiere encontrar. Así es, va y nos busca para buscar a un hombre. Cristo recorre cualquier distancia. Para cualquier pecado, no importa cuán terrible o horrible, será constante en tratar de ingresar en la mente y en el corazón de una persona. Hasta cualquier lugar, no importa cuán oculto o vergonzoso, enviará un pensamiento o un recuerdo a una persona justa para recordar y advertir a un ser humano. Hasta cualquier condición, no importa cuán desvalida o sin esperanza, Él verá que el mensaje de esperanza y de ayuda cruce el camino de esa persona. Ponte a pensar el día que te convertiste. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensabas? ¿Qué buscabas? Como vimos antier. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ponte a pensar hasta dónde tuvo que ir Jesús a buscarte. Hasta dónde tuvo que bajar para sacarte de donde estabas. Tenemos que entender, hasta cualquier persona, no importa cuán avergonzado o culpable sea, Él se encargará que oiga el mensaje de salvación y se arrepienta, y que oiga las palabras de juicio si no se arrepiente. Qué preciosa palabra esta. Cristo recorrerá cualquier distancia para llegar a las personas. Él irá a cualquier lugar,
a cualquier situación, a cualquier persona. Él verá que cada ser humano tenga una oportunidad de encontrarlo. La palabra de liberación puede provenir de una gran cantidad de fuentes. El Señor usa, si cada uno de nosotros dijéramos cómo nos encontró el Señor, fue en diferentes maneras cada uno, porque el Señor no nos trata como en serie, sino a cada uno nos trate conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra manera de ser, conforme a lo que vivimos, conforme a lo que hemos pasado. El Señor nos busca. Otra persona puede compartir y decir, a mí me encontró así. Otra persona dice, me encontró así, porque el Señor es tan versátil. Entonces tenemos que ver cómo el Señor nos busca a cada uno y recorrerá cualquier distancia para encontrarnos, no importa cuál difícil sea. Toda persona debe de emprender la búsqueda de Cristo. Cuando sienta su búsqueda, una persona debe de responder de inmediato, porque el Espíritu de Dios no siempre lucha con el hombre. Hay gente que se le habla y se le habla y se le dice y se le dice, se le testifica, se le habla y no quieren entender, no quieren recibir a Cristo, cuando es el Señor el que lo está buscando y lo está atrayendo, pero hacen duro su corazón. Pero cuidado, porque el Espíritu Santo también tiene su tiempo. Cuidado, tenemos que responder. Cuando sentimos por primera vez el impulso de tomar una decisión por Cristo, si posponemos la decisión 1 o 2 horas, el impulso se desvanece y finalmente nos abandona por completo. El Espíritu de Dios no continúa luchando con nosotros. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si el hombre se hace duro, si el hombre se hace el fuerte, el Señor no va a contender contigo siempre. En Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Todo creyente también tiene que estar dispuesto a recorrer cualquier distancia para hallar a gente, sin importar cuán lejos está la persona, cuán profundamente depravada sea. Nuestra obligación es ir y buscarla, ir y verla, hablarle, atraerlo, atraer a la gente de nuevo, a los que se han alejado, procurar buscarlos y atraerlos de nuevo al Señor. Hay demasiadas personas en el mundo que son consideradas y tratadas como intocables, como los drogadictos, como los alcohólicos, los inmorales, los prisioneros, los enfermos, todos. Ninguno debe de ser como intocable. El Señor tocó a los intocables. El Señor buscó a los intocables. Los tocó y los restauró. Y ese es nuestro trabajo a través del Espíritu Santo. Tenemos que entender, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. A Jesús se le ve cumpliendo su misión al buscar y salvar a Felipe. Y así nos buscó y nos salvó a nosotros, mis amados. Y a nosotros también. Jesús mismo llamó a Felipe. Llamó y le dijo, sígueme. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es nuestra misión, seguir a Jesús, seguir a Jesús. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El motivo por el que el Felipe era llamado por Jesús es al parecer el motivo que se menciona en el versículo 44.
Era de la misma ciudad que Andrés y Pedro. Felipe ansiaba la liberación, anhelaba al Mesías. Hemos hallado a aquel. Por lo tanto, había buscado la compañía de quienes pensaba como él. Quería la compañía de los que buscaban la liberación divina. En la búsqueda de esta persona había conocido a Andrés y a Pedro, y eran amigos desde hace mucho tiempo. Era natural que Pedro y Andrés sugirieran a Jesús buscar a Felipe para que se convirtiera en su discípulo. Felipe era llamado por Jesús porque había hecho algo respecto del anhelo y el ansia de liberar dentro de su alma. Porque Felipe había buscado la compañía de los que buscaban la salvación. Se había ubicado donde el mensaje le llegaba cuando viniera. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes tu hambre y sed de justicia? Buscas la palabra, la lees, encuentras en él consuelo, fortaleza, ánimo, nuevas fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguno tiene sed, venga y beba, dice Juan 7:37. La palabra seguir, convertirse en un compañero cercano, en un discípulo. En esta palabra hay dos ideas significativas: unión y semejanza, o apegarse y conformidad. Seguir a Cristo significa apegarte, estar unido a Él, estar en unión cercana a Él, llegar a ser como Él. Ellos eran de Betsaida. Jesús realizó un prolongado ministerio en Betsaida. Por los evangelios no nos dicen nada sobre esta ciudad. Si la ciudad era denunciada por Jesús porque lo rechazaron. Tenemos que entender todas las cosas que el Señor hace. Todas las cosas que el Señor hace. Dar testimonio, ese es nuestro trabajo, dar testimonio. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de que hablan el Antiguo y todos los profetas. Felipe quería encontrar a su amigo Natanael, porque sabía que tenía el mismo anhelo, la misma hambre que tenía él para la liberación. Y Felipe halló a Natanael. Jesús había animado a Felipe a que lo siguiera, a que fuera tal como él. Y Felipe lo hizo, salió e hizo exactamente lo que Jesús había hecho con él. Jesús lo había buscado y lo había encontrado. Y ahora, siguiendo el ejemplo del Señor, salió y buscó a Natanael. La convicción de Felipe, quien había sido profetizado, era Jesucristo. Hemos hallado al que era profetizado. Lo hemos hallado. Eso es lo que tenemos que compartir. El plan eterno de Dios para el hombre es que encuentre al Mesías. Felipe y Natanael conocían las Escrituras, estaban familiarizados con el Señor, estaban familiarizados. Tenemos que ver, que encontrar al Señor. Tenemos que encontrar a nuestro Jesús, al Mesías, que fue profetizado por todos los profetas, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos, Señor, conocido ahora el testimonio de Felipe y de Natanael. Ellos tenían hambre de liberación, de ser liberados en su alma, en su espíritu. Y el Señor vino y los liberó, vino y los buscó, los encontró. Gracias, Señor, porque un día nos encontraste a nosotros, porque un día, Señor, viniste a nuestra vida, viniste a salvarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo a la tierra a buscarnos y a encontrarnos. Solamente nos dijo, sígueme. Y aquí estamos después de tantos años siguiéndole a Él, Señor. Gracias, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Los espero un rato más en la oración a las 8 en Castillo del Rey Victoria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.